Tiempo de Tomas. Estamos aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en un nuevo programa de Tiempo de Tomas junto a Efren Osorio. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos los auditores. Acá estamos retomando después de 15 días que estuve ausente. Y en 15 días han pasado muchísimas cosas. Lo internacional creo que es súper importante, Grecia y Cuba. Vamos a hablar de esos temas, esperamos, con Fernando García a través de un contacto telefónico. Y contarle a los auditores que después de la pausa de las 8:30 vamos a abrir los teléfonos para que nos puedan llamar para comunicarse con nosotros al 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580. Hay harto tema, Tomás, hay harto tema que ha pasado estos 15 días, pero tú hablabas del regreso de los brontosaurios, hablabas de Gute, de Lagos, de Insulza, pero te olvidaste de un brontosaurio que estuvo ayer, que fue realmente lamentable, Genaro Arriagada. Fíjate que yo lo vi en un programa político de los domingos en la mañana. El Genaro Arriagada, que fue el rostro de la campaña del no, era el director ejecutivo del no, de toda esa gesta épica para recuperar la democracia. Ese Genaro Arriagada que se transformó en un hombre que fue capaz de generar el comando del no, estaba ayer en un programa político y empezaron a hablar de la nueva constitución. Empezamos a conversar acerca del plebiscito para una nueva constitución, si era necesario llamar a un plebiscito para que la gente definiera o decidiera acerca de si esa nueva constitución la hace una asamblea constituyente, un grupo de, comillas, expertos, un congreso, comillas, bastante deslegitimado, etc. Y Genaro Arriagada es el rostro del plebiscito. Salió con una frase realmente que yo creo que lo refleja en toda su profundidad y que refleja los sectores de la actual nueva mayoría, los sectores más conservadores. Él dijo: ¿cómo vamos a poder confiar en una masa amorfa? No es posible que los destinos del país los confiemos a una masa amorfa, refiriéndose así a la gente, al pueblo, que fuimos los que convocamos y fuimos convocados a la gesta épica del año 88 sin ningún miedo y sin ningún temor para justamente derrotar la dictadura. Resulta que ahora ese mismo rostro del no le tiene miedo y llama de una manera absolutamente soberbia y de una manera bastante denostativa una masa amorfa. Eso yo creo que refleja y sintetiza muy bien lo que está pasando con los brontosaurios de la Concertación, que han ido recuperando el poder, si es que alguna vez lo dejaron, y se han vuelto a transformar en protagonistas de esta alianza de vida corta que tú has llamado nueva mayoría, que tú la mencionabas, y que claramente está produciéndose un retroceso muy grande con respecto al ímpetu reformista, que eran pequeñas reformas importantes, pero que ni siquiera ahora vamos a ser capaces de llevar adelante las pequeñas reformas. Así que realmente lamentable lo que está pasando. Es bien impresionante lo que cuentas de alguien como Genaro Arriagada, que estuvo involucrado en un movimiento de masa, como le llama, de masa amorfa, que significó el término de la dictadura. Mal que mal fue esa movilización masiva de un pueblo que se puso de pie lo que permitió terminar con la dictadura. Pero me sospecho que ellos lo ven de otro modo, que ellos todavía creen que fueron unas pocas cúpulas las que lograron terminar con la dictadura y no un pueblo que se organizó y se movilizó. Tenemos, parece, una llamada. ¿A quién tenemos? Sí, una sorpresa que decías tú, ¿no? Yo lo adelanté en términos de que han habido dos acontecimientos importantes en el ámbito internacional y queríamos conversarlo con nuestro amigo Fernando García, que lo echamos de menos. Ya que no está acá. Que esté a lo menos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Fernando? Oye, Tomás, pero siento que estás con una voz un poco tomada, estás como resfriado. Un poquito, pero igual vengo acá al programa. Bueno, una buena celebración, me imagino que fue, ¿ah? Un fin de semana entretenido, largo. Estuvo muy bueno. Está bien. Pero tú dices por algún otro motivo, ¿no? Esas son cuestiones que... No, porque de repente el tiempo pasa y las cosas pasan. Y a veces, cumplimos años, me parece que así fue, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que Efren debería darle un gran abrazo ahí a... Exacto. No, veo que tiene un libro aquí, así que capaz que ese sea mi regalo de cumpleaños. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Tomás. ¿Cómo estás, Efren? Muy bien. Nosotros teníamos muchas ganas de saber tu opinión y tu mirada, en primer lugar, sobre estos dos temas internacionales, estos dos hechos internacionales. Hoy día se restablecen las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Tú en algún momento estuviste en la Embajada de Chile en la Unión Soviética, en Rusia.
¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué implica y qué puede significar hacia adelante? Y por otro lado está lo que sucede en Grecia, que tiene a todo el mundo impactado, esta imposición de la troika, de las medidas tan draconianas. ¿Qué crees que puede significar y pasar en Europa? Son dos temas diferentes, pero nos interesa mucho tu opinión, tu mirada. Sí, bueno, el primer tema, evidentemente, es una buena noticia que Cuba vuelva a abrir la embajada en Washington después de tanto tiempo. Siempre es bueno que los pueblos, o que los estados más bien, los gobiernos de las naciones hablen, tengan canales formales de comunicación. Esto permite facilitar temas de migración, de comercio, culturales y entendimientos políticos que evidentemente se vieron duramente golpeados después de la crisis de los misiles en los años 60. Es como volver a reintegrarse. Hay que recordar que el pueblo cubano y el pueblo norteamericano han tenido desde hace por cientos de años un diálogo, un intercambio que ha sido con altos y bajos, pero que sí ha sido permanente. Ambos dependen mucho uno del otro. Así que sin duda que buena noticia. Fue bastante bonito ver incluso a personajes como Silvio Rodríguez paseándose en Washington, ¿no es cierto?, en medio de esta reapertura de las relaciones. Sí me parece mucho más grave, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Grecia. Tú lo decías, Tomás. También recuerda lo que está pasando acá. Pero antes de hablar de Grecia, una consulta con lo de Cuba. Yo estoy de acuerdo que es bueno que los pueblos y las naciones y los gobiernos tengan relaciones diplomáticas y que haya diálogo y todo eso. Me parece súper importante que se termine y se ponga fin al bloqueo hacia el pueblo cubano que ha durado ya tanto tiempo y que ha sido realmente nefasto. Pero sin embargo surgen los temores de que en definitiva finalmente el capitalismo, Estados Unidos finalmente termine por imponerse a una Cuba que ha logrado resistir durante ya más de 50 años. Sí, pero yo creo que esta parte es un proceso, ¿no es cierto? Yo creo que simplemente la reapertura o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la apertura de la embajada es simplemente un índice más dentro de un proceso que ya se viene dando, y yo creo que esto parte ya desde las reformas que hace Raúl Castro, ¿no es cierto? En cierta manera, el redireccionamiento de esa revolución de la década de los 50 o de la década de los 60 ya tomó otro rumbo, y probablemente se va a aparecer lo que vamos a ver en los próximos décadas, probablemente, o años, para no ser tan largo, ¿no? Va a ser un tipo de economía que va a ser mucho más parecida a la que hay en China. Esa es mi intuición, ¿no? Por lo menos esas son las señales que están dando hasta ahora el gobierno cubano, y probablemente la apertura de las embajadas vaya a ir en esa dirección, y de cierta manera bueno, es que yo creo que acá hay que dar cuenta que ese proceso revolucionario, en un mundo tal cual está hoy día, sin otros referentes políticos que sean alternativos al neoliberalismo, es re difícil realmente levantarse, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido hay que, yo creo que el gobierno cubano está generando algún tipo, esto es una crítica, es una muestra de un fracaso de ese proyecto revolucionario, que tiene que reacomodarse al mundo y plantear una propuesta política que es distinta, ¿no? Vamos a ver qué tanto puede resistir a lo que tú dices, ¿no es cierto?, a esa influencia del dólar en Cuba, si que va a ser realmente capaces de resistir alternativamente con un proyecto político, cultural, sin duda, a la presión del capitalismo. Y yo creo que con todos estos años de revolución, con todos estos años de posturas distintas, ¿no?, de un entendimiento del ser humano distinto, de un entendimiento de la sociedad, sin duda que no le va a ser fácil tampoco al capitalismo llegar de una manera tan brutal. Bueno, es lo que yo creo. No sé si ustedes opinan lo mismo, si que va a ser más fácil o más lento el proceso. Bueno, yo creo que es muy difícil predecir exactamente qué va a pasar. Primero tiene que terminar además el embargo. Es un tema crucial, me parece a mí, para el pleno restablecimiento de las relaciones. Hay otro tema que está ahí pendiente, que es el cierre de Guantánamo, que fue parte de los compromisos de campaña del presidente Obama, y que sin embargo no se ha concretado hasta el día de hoy. Entonces, creo que hay varios pasos todavía pendientes, y que van a ir mostrando un poco cuál es el camino que sigue esta relación. ¿Tú prevés en el corto plazo un término del embargo en forma completa?
Bueno, que lo que pasa es que ahora, como sabemos, el problema va a ser dentro del mismo Congreso americano, si es que realmente, porque depende del Congreso, ya no depende del Ejecutivo. Y en eso, evidentemente, va a ser mucho más difícil el que se logre sortear este tema, particularmente por la presión de los republicanos y, bueno, de los cubanos también que escaparon del régimen castrista, que ejercen su presión no solamente en los sectores republicanos de Florida, sino que también muchas veces financiando bastantes campañas. Así que, evidentemente, este va a ser un tema que se va a tratar, va a ser un tema difícil y yo creo que va a depender del liderazgo del presidente Obama, que yo creo que va a estar interesado en levantar este embargo. Fernando, te hago un salto de un océano y un continente casi completo y para pedirte tu opinión sobre lo que pasó en Grecia y todo el acuerdo que hubo después del plebiscito y el referéndum que realizaron y cómo Alemania y Merkel finalmente impone un nuevo plan mucho más draconiano que el anterior. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Yo encuentro, no sé, Tomás, tú ya lo dijiste, Tomás, en tu columna, yo te encuentro toda la razón, y que tiene que ver con cuando un gobierno fracasa o renuncia al programa por el cual fue elegido, ¿no? Y por el cual fue legitimado, y por el cual se construye y sostiene sus acciones políticas dentro de un gobierno, ¿no? El programa es una especie de contrato que se establece entre aquellos ciudadanos que votan por eso. Y bueno, y dentro de nuestras democracias modernas consideramos que las mayorías son los que refrendan en cierta manera, de una manera verificable, esos programas. En el caso de Grecia, en el caso de Chile, el gobierno, el ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Renuncia a ese programa por el cual fue elegido, por el cual fue legitimado, por el cual fue verificado su poder dentro del Estado. ¿Qué ocurre si es que el gobierno renuncia a ese programa? Acá en Chile además se dio con bombo y platillo, como tú mismo decías, a una gran coalición de partidos que supuestamente iban a darle una gran mayoría, se les pidió a la gente, a los ciudadanos, una gran mayoría de votos para realizar esta reforma. Sin embargo, surge a mitad del camino, yo creo que también ocurre en Grecia, una especie de realismo, es decir, que no son capaces de gobernar, ¿viste, no? Con este programa, y por lo tanto tienen que cambiar. Entonces, la primera pregunta que yo, no sé, le quiero hacer a ustedes también, bueno, cuando uno deja el programa por el cual fue elegido, ¿con qué programa empiezas a gobernar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las direcciones? Te estamos perdiendo, Fernando, se te escucha muy, muy lejos. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí. Cuando tú renuncias a ese programa, bueno, ¿con qué programa empiezas a dirigir tus nuevas acciones? ¿Desde qué punto legitimatorio? ¿Desde qué legitimidad tú empiezas a construir tu gobierno? Yo creo que hay un problema de legitimidad muy grande en lo que ocurre en Grecia y en Chile, porque ¿desde dónde estamos haciendo esto? Y si evidentemente tú das cuenta, lo que se busca tanto en Grecia como en Chile es mantener las estructuras, mantener la estabilidad que te va a permitir ¿qué cosa? Bueno, en el caso de Grecia, ordenar la economía supuestamente. Acá en Chile también, dar cierta seguridad a aquellos que se benefician de este statu quo, ¿no es cierto? Evidentemente lo que te está quedando en claro es que el programa ya no pertenece a aquellos que votaron por ti, sino que el programa empieza a pertenecer a aquellos que se privilegian y se benefician de la mantención del statu quo. Cambio, es totalmente ilegítimo, es totalmente antidemocrático, es totalmente en contrasentido. Yo creo que lo que está pasando en Chile y en Grecia es una muy mala señal, no sé lo que opinan ustedes, es una muy mala señal. Creo que estos aires revolucionarios, estos aires de cambio que surgieron en el 2011, empezaron a ser golpeados ya en el suelo, a patadas, y yo creo que esto viene a refrendar este aire de decepción, de desánimo que hay en la ciudadanía y en otras partes del mundo. Ya, ¿Qué va a ocurrir en los próximos procesos eleccionarios si realmente los gobiernos que son elegidos no cumplen por los motivos por los cuales fueron elegidos? Ya, pues, Fernando, te agradecemos el contacto telefónico, un abrazo grande a la distancia y esperamos verte el próximo lunes también por acá. Ya, pues bueno, un gran abrazo a ustedes. Tomás, suerte, chao. Yo sé que los próximos días tú viajas y vas a estar en Grecia, estás invitado a algunos seminarios y algunas charlas.
a la distancia, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo? ¿Coincides con Fernando lo que está planteando, que en definitiva acá se estaba pateando en el suelo los brotes de transformación y de revolución que aparecieron en el 2011? ¿Hay una señal de alguna manera ejemplarizadora de parte de la institucionalidad del FMI, de la Europa, del Banco Mundial, etcétera? Creo que efectivamente la situación en Grecia es muy compleja, es muy dolorosa y está afectando y va a seguir afectando por mucho tiempo más a la gran mayoría del pueblo griego, sobre todo a sus jubilados, pero también a sus estudiantes, a los jóvenes trabajadores. Hoy día el desempleo en la franja entre 18 y 25 años ya alcanza casi el 60%, y el desempleo general hoy día ya está en un 28% y está creciendo a una tasa aceleradísima. Las pensiones han caído, los sueldos han caído drásticamente, el poder adquisitivo, el producto geográfico bruto. Frente a esta situación, con una deuda de 350.000 millones de euros, hay que entenderlo, 350.000 millones de euros, que es total y absolutamente impagable, en que los gobiernos europeos, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, todos han dicho y saben y reconocen que es una deuda que no se va a poder pagar, y sin embargo insisten en plantearle al gobierno y al pueblo de Grecia un programa de ajuste para pagar los intereses y parte de esa deuda. Este tercer plan de rescate que ha terminado aprobando y firmando el gobierno de Syriza es mucho más draconiano, mucho más terrible que el que tenían anteriormente y por el cual fue llamado el pueblo a un plebiscito, en el cual mayoritariamente dijo que no. En este programa se le van a pasar 80.000 millones de euros, de los cuales 70.000 millones vuelven inmediatamente a los bancos como prepago de parte de la deuda. Es decir, no le llegan a Grecia, le llegan a los bancos europeos. Todo forma parte de rescatar en realidad a los bancos, no al pueblo de Grecia. Y no a los bancos griegos, además. No a los bancos griegos. En segundo lugar, le exigen la privatización de toda su infraestructura, de aeropuertos, de puertos, de carreteras. Todo debe ser privatizado. De ese modo calculan que pueden obtener 50.000 millones de dólares que también van directamente a pago de la deuda. Bueno, lo increíble de todo esto es que después de ese proceso en que le quitan todos los activos, todo lo que poseen, la deuda sigue en alrededor de 250.000 millones de dólares. Es decir, va a seguir siendo impagable. El costo que va a pagar el pueblo de Grecia es tremendo. Respondiendo a lo que dice Fernando, lamentablemente en estas situaciones el programa de gobierno queda totalmente abandonado y estos gobiernos responden al capital financiero internacional. Y efectivamente no es muy diferente lo que sucede en Grecia con lo que sucede en Chile. Tal vez el momento de crisis es más fuerte allá, pero también acá nos encontramos con un gobierno que termina respondiendo a los intereses del gran capital, que frente a la presión de la SOFOFA y del mundo de los grandes empresarios, echa para atrás el programa de reformas, echa para atrás la reforma laboral, echa para atrás la reforma tributaria en sus elementos más importantes, echa para atrás la reforma educacional. Es decir, es el poder del dinero y de los grandes capitales el que termina dictaminando para dónde deben avanzar y cómo deben caminar los gobiernos. Eso me parece que es algo gravísimo desde el punto de vista de lo que es la democracia. Deja de ser una democracia. Efectivamente, yo voy a Grecia en 2 semanas más exactamente, voy a estar allá. Fui invitado por distintas organizaciones sociales, pero voy a tener también reuniones con la gente de gobierno. Voy a dar una serie de charlas y conferencias. Me han pedido hablar un tema muy particular. ¿Cómo superar el temor en tiempos de crisis? Tomando por experiencia lo que fue aquí la movilización contra la dictadura, lo que han sido las movilizaciones estudiantiles, lo que han sido nuestras movilizaciones por muchas demandas ciudadanas. ¿Por cuántos días vas? Voy a estar alrededor de 11 días en Grecia. Qué maravilla, o sea, vamos a tenerte de testigo clave acá a tu vuelta, para que nos cuentes el proceso griego de fuente directa. Se me va a repetir una experiencia bastante curiosa. Tú sabes que yo fui a Egipto, cuando todos estaban yendo a Egipto, yo me la arreglé para llegar allá y pude vivir desde adentro lo que fue la revolución de la Plaza Tahrir. Bueno, vamos a ver también lo que está pasando ahora en Grecia. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, contarle a nuestros auditores que entre los que llamen hoy día vamos a sortear un libro muy bueno que nos ha donado una
librería antigua, muy tradicional, que se llama El Rincón del Libro, que está ubicado en San Diego 43, donde están todos los libreros, esa cuadra de libreros. Ahí está El Rincón del Libro en San Diego 43, que nos ha donado libros para sortearlo entre nuestros auditores todos los días lunes. El libro de hoy día se llama Cuando Google encontró a Wikileaks, que el autor es Julian Assange y relata una serie de aspectos con respecto a lo que es Google. Tienes que dar los teléfonos. Los teléfonos para que llamen son el 2977-1579 o el 2977-1580. Así que llamen y tendrán la posibilidad de participar en un sorteo de este extraordinario libro. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bueno, acá estamos de nuevo y nos dicen que ya han estado llamando mucha gente interesada en comentar, en conversar y también, por supuesto, en ver si se llevan este buenísimo libro que es de Julian Assange. Julian Assange, que, bueno, el fundador de Wikileaks, que ha tenido que vivir asilado en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Claro, el libro relata la historia cuando uno de los dueños de Google llegó a visitarlo y todo lo que significó esa visita y lo que se le abrió a Julian Assange, y entendió muchas cosas, porque finalmente Google era una avanzada de los organismos de inteligencia norteamericanos. Bueno, vamos a poner la siguiente regla porque están llamando mucho. Para llamar, por lo menos salir al aire diciendo nombre y quiero el libro y qué opina, en fin. Y ahí los vamos anotando. Sobre Grecia, sobre muy todo lo que cortito está pasando. porque son muchas llamadas, sí. Así que quien llame habla 10 segundos y pasamos a la siguiente persona. Estamos con alguien en... Oye, pero sí. Bueno, y mientras tanto nosotros seguimos acá con Tiempo de Toma, estamos junto a Efren Osorio, tenemos el teléfono abierto en el 2977-1579 y el 2977-1580. A ver, tenemos una llamada, parece. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo estás, Mira, Jimena? la verdad es que Cortito. quise opinar delante, pero no fue posible cuando entrevistaron al señor por teléfono. Y me quedó dando vuelta una cosa, porque él dijo que Cuba había fracasado en su proyecto. Me llamó la social, atención ¿no es cierto? también, sí. Pero yo dije, ¿cómo fracasó? Llevan 50 años bloqueados absolutamente. Entonces, no sé si vale decir que fracasó. Yo creo que eso habría que analizarlo un poquito más. Gracias, Jimena. Eso era. Sí. Yo estoy de acuerdo con Jimena. Yo también, creo fíjate, que llegar a decir que... Se lo iba a comentar yo a Fernando. Tenemos otra llamada. Sí. Está Carlos Ruiz, me parece, Ñuñoa. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Breve, que tenemos muchas llamadas. Oye, bueno, Grecia está viviendo lo que Chile vivió en el año 82, ¿no? Con el agravante que teníamos nosotros una dictadura, ¿ya? Y se privatizaron una montonera de empresas de manera rápida con el fin de pagar, porque el Fondo Monetario y otros nos pusieron la pistola al pecho, ¿ya? Y nosotros vivimos ese descalabro en el año 82 buen punto lo de Carlos. 83, ¿no? Y el desempleo, en fin, era de más del 30%, disfrazado por el PEN y el POJ. Te agradecemos, Carlos. Un abrazo grande y vamos a participar contigo en el concurso del libro. Y toca un tema importante. Sí, yo le iba a contar a Carlos que en la charla que voy a dar en Grecia, que la tengo preparada, parto diciendo exactamente eso, que Chile y Grecia han vivido un proceso similar del ataque del mundo neoliberal. Chile en el 82 y Grecia ahora coincidió plenamente. Ahora, y al parecer los golpes de Estado ya no son con tanques ni Hawker Hunter. Al parecer los golpes de Estado tienen que ver con golpes económicos que dejan en el descalabro países completos y donde de alguna manera hay una asfixia muy grande. O cambian los gobiernos o los obligan a cambiar los programas de gobierno. Te voy a contar algo a propósito de Grecia. Me he tenido que interiorizar mucho de lo que está pasando allá. El que fue ministro de Finanzas hasta hace algunas semanas, Varoufakis, comenta en una entrevista sobre su testimonio personal y él dice, mire, tuve una reunión con el ministro de Hacienda alemán, Schauber, algo así, y en un momento quise comentar y que analizáramos en profundidad el modelo económico que se está aplicando y cómo está afectando a los pueblos. Y me respondió, ¿sabe lo que me respondió? Dice, ¿por qué no se calla? Nosotros aquí estamos preocupados de saber cuándo y cómo nos van a pagar y no de entrar en filosofía económica. Y él decía, si yo soy ministro de Finanzas y me responden así, ¿qué le queda a la gente común? No existe la gente común para ellos. Tenemos al teléfono a Estela Cavieres. ¿Qué tal, Estela?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy están? breve, Buenas Estela, tardes. tenemos harto llamado, así que breve nomás, Sí. cuéntanos. Bueno, retomando lo que dijo don Tomás Hirsch, ¿qué Sí. le queda a la gente? Sí. La mayoría de la gente, fíjate, yo estaba paseando por el centro de Santiago, está drogada. Ujú. Este país y este gobierno está tomado por los narcotraficantes y por los traficantes. Somos todos narcos, Eso es lo Estela. que yo creo que nos está faltando en la discusión, porque estamos toda la gente de izquierda, entre comillas, muy preocupados de cuál va a ser nuestro programa y etcétera. Y en realidad aquí el tráfico, el narcotráfico tiene tomado el gobierno y tiene tomado todo el poder. Yo veo a los niños chicos volados en las poblaciones, la gente absolutamente destruida, las familias para la cagada. Así está nuestro país. Te agradecemos, Ustedes, Estela. Nosotros somos una élite de lúcidos, entre comillas. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias. Un abrazo grande. Importante Y son comentario. todos narcos, dice la Estela. Son todos unos narcos. Y bueno, yo creo que ha ido en aumento y tiene que ver también con el tipo de sociedad que se está construyendo. Esa falta de sentido, esa falta de futuro, esa falta de proyecto, esa falta de participación, sí, va condenando y llevando cada vez a más jóvenes a la fuga, a terminar en el consumo de droga, en el consumo de pasta base. Me parece una situación muy dramática y no se la asume correctamente, no se la asume diciendo la pregunta de fondo, que es qué tipo de sociedad estamos construyendo. Yo no sé si tenemos otro llamado. Tenemos a Mario. Le mandamos mensaje para que llame. Sí. Bueno, No, Mario, un que- mensaje interno que yo pensé que era otro llamado, así que un abrazo, un chiste interno. claro, nos Sí. ponen ahí la pizarra. Mario, no, Ahora- era otro Mario. La verdad es que yo no sé si hay gran interés en superar el tema de la drogadicción y el narcotráfico, porque, para decirlo con mucha claridad, a mucha gente le interesa un pueblo volado, le interesa un pueblo enajenado, le interesa un pueblo que no opina, que no sabe, y eso evidentemente lo están logrando sobre todo los sectores donde la drogadicción campea. Entonces yo no sé si realmente existen los esfuerzos serios y concretos para superar el tema del narcotráfico. Además que el narcotráfico empieza a correr de distintas instituciones. Así como nos hemos dado cuenta, o algunos se han dado cuenta que este país era corrupto, porque en realidad lo sabíamos mucho antes, pero se decía que en este país no había corrupción, yo creo que también el narcotráfico está permeando muchas de las instituciones nuestras. Bueno, estamos acá en Tiempo de Tomas, estamos hoy día conversando junto a Efren Osorio, acá en Radio Universidad de Chile, con el teléfono abierto en el 2977-1579, el 2977-1580, y además tenemos un muy bonito libro de Julián Sánchez, Cuando Google encontró a Wikileaks, que vamos a regalar a alguna de las personas que nos está llamando y que además es una gentileza de quién, Efren. De El Rincón del Libro, una librería tradicional de San Diego, que está ubicado en San Diego 43, amigos nuestros que no han querido colaborar con los auditores para regalar y sortear entre los auditores estos libros. Tendremos todos los días lunes un sorteo entre los que llamen y opinen acerca de los temas que estemos conversando. Oye, Ahora, sí. yo te quería preguntar a ti un poco en este tema de la reforma, en este tema que se está hablando de las reformas que han quedado truncas. Entiendo que en estos días se discute nuevamente el tema de la reforma educacional, particularmente el tema del estatuto docente. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Qué crees que va a pasar y cuál debería ser la respuesta? O sea, a mí me ha dado mucho lástima ver la actitud sumisa del presidente del Colegio de Profesores, voy a decirlo con mucha claridad, en términos de que en definitiva, en vez de estar encabezando las marchas, las movilizaciones para pelear las reformas que los profesores han empleado históricamente, dado que es militante de un partido de gobierno, comienza de alguna manera ya no a representar a los profesores que son sus verdaderos representados, sino que a representar al gobierno, y eso es realmente nefasto. Efectivamente ya hay varios días, varias semanas de huelga de los profesores. Creo que es ahora o nunca el momento en que los profesores realmente puedan hacer valer su peso. Creo que es ahora o nunca cuando en definitiva puedan colocar sus reivindicaciones en la agenda del gobierno, porque bien sabemos que si no se aprovecha la movilización actual, en definitiva el gobierno, la Cámara de Diputados se los van a echar al bolsillo y van a seguir nuevamente postergados los profesores. Los profesores dicen ser los maestros y de alguna manera una profesión de la mejor remunerada en el país, pero lamentablemente son de las profesiones más mal remuneradas. Tenemos a alguien en una teléfono. llamada, sí, de Puente Alto, Waldo. Waldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Waldo? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Mira, sobre el Partido Comunista que está ahí en el gobierno, está afligido y que destruyó el Podemos cuando ya está con nosotros. Yo aquí valoro el esfuerzo que hizo el Partido Humanista junto con Marilén Cabrera, pero que el partido este lo destruyó. Y ahora está ahí dándole prestante de ropa a todos esos carajos. Mira, con la persona que habló sobre Cuba, el fracaso de la revolución,
Yo discrepo, no sé la gente la hacía, porque aquí la derecha, la ultraderecha mundial, a sangre y fuego ha mantenido el sistema liberal y se ha saqueado todo el planeta. Eso yo creo que eso es un fracaso. Gracias. Muchas gracias, Waldo. Un abrazo. Gracias por tu opinión. Sí. Bueno, sí, el Partido Comunista que está hoy día en el gobierno, yo creo que tiene ahí un tema complicado por delante. Leía ayer, Guillermo Tellier decía, bueno, a fin de mes vamos a evaluar nuestra permanencia o no permanencia en el gobierno, vamos a ver si es que se mantiene o no se mantiene el programa, si es que se echan para atrás las reformas. Yo creo que la tienen bastante complicada para decir hoy día, mire, ¿sabe qué más? Nos salimos, nos bajamos. Sí, hoy día hubo una declaración mucho más explícita junto al senador Navarro, donde señalaron expresamente que si el actual gobierno abandonaba las reformas y el programa, ellos simplemente se saldrían de la coalición y se acabaría la nueva mayoría. No es fácil, uno ve que en definitiva el Partido Comunista tiene más de 500 funcionarios trabajando en el gobierno. Acá yo creo que se pone en juego lo que ellos han planteado en términos de que efectivamente ellos querían hacer el cambio por dentro, que querían de alguna manera ampliar los límites estando dentro de la coalición de gobierno. La coalición de gobierno ha planteado con mucha claridad que en definitiva las reformas no se van a hacer, porque no se van a hacer, y lo que va a haber, lo pequeño que va a haber, van a ser cosas muy, muy insípidas, muy aguadas. Entonces en definitiva acá se va a ver y cuál es la postura del Partido Comunista y cuál es la postura del senador Navarro y su movimiento más en términos de que si van a seguir en el gobierno o efectivamente dan un paso al costado. Y desde ese punto de vista, ¿cómo has visto tú este tema de la continua y permanente y persistente baja en la encuesta? Porque uno pensaba, bueno, ya tocó fondo este asunto, ya no sé, de algún modo el caso Penta, el caso Sokimich, han terminado por saturar a medio mundo. Uno pensaba ya, de a poco lo van dejando atrás, bueno, en fin, cómo hacen los medios, ¿no es cierto?, cómo hace el gobierno. La presidenta que sea a todos los partidos de la Copa América, luego que anuncia el segundo tiempo, también haciendo un poco referencia al tema del fútbol, a ver si eso les ayuda. Y sin embargo, la ciudadanía sistemáticamente le va diciendo semana tras semana en la encuesta, mire, no nos gusta, no estamos de acuerdo, y sigue cayendo a niveles que son absolutamente históricos. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Crees que es algo que va a continuar? Te voy a dejar la pregunta lanzada para que conversemos con Gustavo de San Bernardo y volvemos con el tema. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos brevemente, que estamos con muchas llamadas. Bueno, muy brevemente, solo, bueno, este día es bastante histórico porque, bueno, se abrieron las embajadas de Cuba en Estados Unidos y de Estados Unidos en Cuba. Creo que es un tremendo paso que da el presidente Obama y que va a permitir distender las relaciones y restablecer, y bueno, lo primero es terminar con el bloqueo criminal que han tenido por décadas. Así que creo que es un tremendo paso, es un día histórico, independiente de las posiciones ideológicas que haya. Así que fantástico, solo mencionar eso. Y gracias. Felicitaciones por el programa. Gracias, Gustavo, un abrazo grande. Sí, haciendo mención a lo que tú contabas en términos de esta caída que parece ya irreversible en la adhesión de la ciudadanía hacia el gobierno, hacia la presidenta Bachelet y hacia los partidos políticos y en general hacia toda la clase política. Yo creo que hay momentos en donde se producen ciertas rupturas, quiebres que irreversibles. Yo creo que en este caso la nueva mayoría en definitiva era lo que generaba Bachelet, la figura de Bachelet en términos de una credibilidad, una confianza muy grande a la ciudadanía. Yo no voté por ella, no estoy diciendo que yo la haya creído ni que haya tenido mucha confianza en ella. Simplemente digo que ella generaba, y hay que plantearlo abiertamente, una gran confianza y una gran cercanía con la ciudadanía. Por distintas razones, en definitiva, fundamentalmente con el tema de la corrupción, eso se rompió, se produce una ruptura. Y es como cuando un papel se arruga, por más que lo estiremos, por más que lo planchemos, el papel ya no llega a ser lo mismo. Es probable que siga bajando y después yo creo que va a haber un repunte, sin lugar a dudas. No creo que esto se mantenga en el 20% durante 3 años. Pero creo que el repunte nunca va a volver a ser lo que fue en su minuto el 60, el 70% que tuvo Bachelet. Creo que eso ya pasó y la gente está buscando nuevas alternativas. Hay una forma antigua de hacer política que la gente ya la tiene muy cansada y muy desgastada. Tenemos muchos llamados, así que... pero además hay una comuna que la lleva, los auditores y auditoras más fieles de esta radio están en Puente Alto, porque nos llaman nuevamente María de Puente Alto. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias porque alcancé. Sí. Mira, siempre auditora, pero desde que se iniciaron. Muy brevemente, que tenemos muchas llamadas. Ya. Primero,
Yo creo, fíjate que lo que habló el anterior, bueno, está rico, está bien el desbloqueo a Cuba, pero resulta de que esto tiene siempre las letras chicas. Como nos metieron las letras chicas con Bachelet también, y lo que pasa es que nuestra sociedad está tan dormida, está como un espíritu todo el mundo en el mall, nadie piensa en el otro, nadie piensa en su vecino, entonces ¿dónde está el humanismo? Eso me digo yo. ¿Qué corriente? Solo la nuestra, podría decir yo, la nuestra que es la del programa. Y, ¿sabes? Un orgullo que puedas ir a Grecia representando realmente, porque es mucha la gente que está intentando despertar a esta humanidad ya más unida. Entonces, un abrazo grande para ustedes y por favor, tienen que continuar con este programa. Mis hijos los escuchan todo, tengo hijos desde 30 para arriba y un abrazo enorme para el equipo. Muchas gracias, María. Adiós. Muchas gracias. Sí. Pero mira, esas llamadas lo estimulan a uno. Vamos a hablar aquí con el director de la radio que nos dé una manito para que podamos seguir con el programa. Le pasamos el aviso. Parece de acá, que María ¿no? sabía que estamos con dificultades por ahí. Eso. Alguien le pasó el dato, parece. Sí, la verdad es que son esa baja que ha tenido el gobierno, yo creo que obedece a un cambio de percepción de la gente. O sea, algo pasó en el pueblo, quizás algo difuso todavía, algo que es difícil de racionalizar, pero que ya no le cree, como que se desveló, se cayeron los velos que de alguna manera estaban cubriéndolo y que percibían la realidad de una manera distinta. Entonces, por más que inventen fenómenos comunicacionales, por más que inventen puesta en escena, la gente sigue sin creer. Y ahí también está el tema de cómo construir una alternativa distinta al duopolio. Creo que hay un momento en que perfectamente nos puede llevar hacia la posibilidad de construcción de un actor político distinto. Y tenemos a un nuevo llamado, Elena Chacón de Maipú. Estamos a punto de batir el récord de llamados, ¿eh? Sí. Elena, ¿qué por tal? el ¿Cómo libro. Estás? No, yo creo que no solo el libro, el interés, porque hay opiniones muy buenas las que Sí, están dando pero me ustedes. llama la atención porque yo siempre los llamo y hoy día ha sido dificilísimo para mí. ¿Viste? Sí, efectivamente ha llamado mucha gente. Quiere decir que los chilenos se están poniendo lectores, eso es bueno. Eso habla muy bien. Muy bien, Sí. excelente. Oye, mi opinión es totalmente distinta. Esta señora nunca le creí ni la primera vez que se fue de candidata. No voté por ella, no he votado nunca por ella. Y esta última vez, en segunda vuelta, no voté porque había que votar por ella. No me quiso hacer responsable de la estupidez de miles de chilenos que volvieron a votar por una señora que no me decía nada. Yo no sé si soy muy incrédula, pero o entiendo más de política que el común. Porque eso de que la señora representa a la mamá de Chile, ay, pero es que eso me llega, pero hasta las enemígdolas. Te entendemos muy bien, Elena. Muchas gracias. Un Gracias. abrazo grande. Adiós. Tomás. Sí, a mí no me gusta mucho ese proselitismo en el programa. Nosotros vamos conversando, analizamos el momento, en fin. Pero yo quiero decir también, yo soy humanista, tú eres humanista, y con mucha honra, orgullo y alegría. Y bueno, los humanistas, al igual que Elena, no votamos por este gobierno. Y por el contrario, hemos desde hace mucho rato querido levantar una opción diferente y hemos mostrado que existen alternativas, que no estamos condenados a tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor, entre la alianza y la concertación o la nueva mayoría. Claro, porque se presentan como si fueran las dos únicas opciones, con este chantaje de que o vota por uno o vota por el otro. De ninguna manera, existe otra opción. Existe una opción que hemos levantado que tiene una propuesta de recuperar el cobre, nacionalizándolo para que esté para todos los chilenos, recuperando el agua, que ha planteado el término de las AFP, que han sido un robo tremendo, que le ha generado pobreza, ¿no es cierto?, a los trabajadores cuando jubilan, que ha planteado la descentralización efectiva del país, que ha planteado un mejoramiento del salario mínimo, que ha planteado una reforma laboral, que hemos planteado temas muy de fondo para nuestra sociedad. Entonces, existen alternativas y yo creo que hoy día no se trata solamente de hacerle propaganda al Partido Humanista, ni mucho menos, pero el humanismo como concepto, el humanismo como visión de la sociedad, el humanismo que ubica al ser humano como valor y preocupación central y no otros valores que se han ido metiendo, cosa de ver lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en el Senado, con los políticos. Creo hoy día que necesitamos humanismo, necesitamos volver a recuperar la mirada del ser humano, del otro ser humano. Y yo en las llamadas de quienes han estado conversando con nosotros, rescato eso, rescato la necesidad de recuperar lo esencial del ser humano. Así es que eso me da mucha esperanza. O sea, entre la Pepsi y la Coca-Cola tú dices mote con huesillo. Creo que el mote con huesillo definitivamente es mejor. Sí, ahora,
Hay una crisis que yo creo que no es solamente una crisis política, institucional, hay una crisis de valores. Yo siento que el sentir de mucha gente, y me incluyo ahí, un sentir de abandono, de desprotección, de que en definitiva el cuento que nos contaron cuando niños para ser felices no está resultando, de que acá por más que uno trabaje sigue ganando lo mismo de siempre, es decir, apenas alcanza para sobrevivir, mientras a otros se llenan los bolsillos de dinero, y no los políticos corruptos que ganan mucho. Acá hay un grupo económico que gana muchísimo más. Entonces, en definitiva, esa crisis existencial lleva a una búsqueda tanto externa, pero también una búsqueda interna de preguntarse, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Hacia dónde lo voy a apuntar? Todos queremos que nuestros hijos crezcan, sean profesionales, pero fundamentalmente queremos que nuestros hijos sean felices. Entonces, creo que hay un espacio que nos lleva un poco a reflexionar. Ya no es una lucha política de darle palos a unos y a otros, sino que en términos de cómo puedo construir una alternativa que tenga que ver con propuestas programáticas que tú las planteaste muy bien cuando fuiste candidato presidencial en 2005, pero que también que nos lleve a plantearnos como una común unidad, una comunidad de personas que viven en un mismo país y que forma parte de un mismo planeta. ¿Cómo avanzar hacia una sociedad distinta, alejada ya de esta violencia económica que nos tiene atrapados, que nos tiene muy, muy asfixiados, de modo que nuestros hijos puedan ser felices? En definitiva, eso es lo que queremos. No sé cómo ves esa alternativa, Tomás. Yo creo que eso es lo que al final se busca. Lo comentábamos el lunes pasado, la semana pasada estuvimos en un lanzamiento de un libro justamente en torno al tema de la felicidad. Ahí participó un alcalde, el alcalde de Quillota, Luis Mella, que se han largado un proyecto que es el de la comuna feliz, el de la comuna de la felicidad, donde además han ido contagiando a otras comunas. Y me llamó mucho la atención algunas cuestiones que él decía que me parece que son muy significativas. Cuando dice, mira, esta sociedad de la competencia, esta sociedad del individualismo, esta sociedad de que cada uno está detrás de lo suyo, nos lleva al malestar. La sociedad de la convergencia, la sociedad de la complementación, la sociedad del trabajo en equipo, nos lleva al bienestar. Entonces, bueno, ¿por qué no avanzamos en esa dirección? Si todos podemos reconocer como el mejor momento de nuestras vidas aquel en que hemos estado con otros, aquel en que hemos ayudado a otros, aquel en que hemos sido solidarios justamente con otros. Y sin embargo, la sociedad permanentemente nos empuja en este camino del individualismo. Toda la educación tiene una concepción tremendamente individualista. Por eso me parece tan importante la lucha que se está dando en el colegio de profesores, en que hablan, mira, no es un tema de sueldos, de ingresos, es un tema de qué tipo de educación queremos, qué queremos transmitirle a los jóvenes, a los niños, cómo es la nueva generación que queremos formar. Esas preguntas más de fondo a mí me parece que son fundamentales y son las que te ayudan a construir una buena sociedad. Fíjate que, no es por ponerse nostálgico, pero muchas veces uno ve ahora a sus hijos, uno ve que en definitiva el colega y el amigo y el compañero se transformó en el adversario, se transformó en el diferente. Me están indicando que acá que tenemos que ir cortando y tenemos un sorteo por delante, así que no voy a alcanzar a desarrollar esta idea. Dale nomás. Porque gracias a el Rincón del Libro que está en San Diego 43, hoy día estamos sorteando un libro. El libro se llama Cuando Google encontró a Wikileaks, entre los 7 auditores que han llamado. Tú tienes ahí una maquinita que da el número aleatorio. Tenemos a Gustavo el número 1, Jimena el número 2, Carlos Ruiz el número 3, no, Estela son más, 4, Waldo Puente Alto 5, María de Puente Alto 6, Elena Chacón 7, y tú, si me falta alguno más. No, pero es que partían distintos, ¿no? ¿Viste? Parte con Jimena. Bueno, tú ya tienes los números, ya. Sí. Ya. Entonces, porque después nos van a acusar de que hacemos trampo, esas cosas, ¿no? Vamos a sortear entonces ahora el libro. Vamos a sortearlo, echamos a andar la maquinita. Tú me dices stop y yo paro la maquinita acá. Digo pare. Pare, bien. El número 5. Entonces, Jimena, Carlos, Estela, Waldo, Gustavo el número 5, Gustavo de San Bernardo. Gustavo, entonces, llama acá a la radio y entrega tu nombre y apellido con tu RUT y puedes pasar a buscar este libro a contar el día de mañana en la recepción de la Radio Universidad de Chile. Que está acá en Miguel Claro 509. Correcto, Miguel Claro 509, aquí está en la zona donde se piensa, así que puede venir a buscar su libro y los demás no se preocupen, próximo lunes vamos a tener otro libro, así que es cosa que nos sigamos comunicando, sigamos conversando, vamos a ver si también tenemos algún invitado, esto sigue. Muchas gracias, un abrazo grande Tomás y nos vemos el próximo día lunes. Aquí estaremos, un abrazo para todos.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. ¡Hey!